Nunca me sentí tan libre estando en ti. Me das seguridad, me das aliento. Nunca me sentí tan libre estando en ti. Qué bueno contar con su presencia en este precioso día. Vamos a desarrollar otro pequeño estudio acerca de las mujeres de la Biblia. Y sin más preámbulo, vamos al tema de hoy. Hablar de la creación en general no es tan sencillo como lo explicamos en la clase a los niños de la escuela dominical, donde nos limitamos a lo básico y verdaderamente claro. Cuando leemos los primeros capítulos del Génesis con la intención de un estudio por lo menos básico, encontramos ciertas peculiaridades que han dado lugar a muchas interpretaciones y hasta el surgimiento de leyendas como la de la famosa Lilith que estudiaremos en otra ocasión. Ahora voy a hablar de Eva. Hay estudios de grandes letrados en el Berechit y de ellos podemos sacar mucho provecho. Yo me voy a limitar a delinear a Eva y lo que es importante que conozcamos de ella, como la madre de la humanidad que es. Y como me gusta hacer, empezaré por el significado de su nombre, cosa que tampoco es sencilla, porque si nosotras hemos tenido crisis de identidad en algún momento, imaginemos ser la primera y única mujer en todos los alrededores y que se te llame de 4 formas diferentes. Creo que desde allí empezaron algunos de nuestros problemas. Veamos Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varona simplemente identificando que esta era lo contrapuesto a él mismo. Pero Adán había recibido la consigna de nombrar todo lo que había en la tierra y no dejaba pasar oportunidad para hacerlo. Y Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero Génesis 5:2 dice algo que debe ser muy notable. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ellos, de un Adán, Dios creó el varón y la hembra, y definió que ésta no sería nada más el contrapuesto del varón, como varona, sino que tendría su propia identidad como hembra. Pero él la nombró Adán, que viene del hebreo Adama, que significa tierra o rojo. Y en principio, con esta explicación desvirtuamos un poco aquel pensamiento que dice que Adán fue hecho de la tierra, pero la mujer no. En esencia, la mujer está creada del mismo polvo del que lo estaba Adán. Como consecuencia, su fin es exactamente el mismo. Y finalizamos con el repertorio de nombres. Tenemos que en el capítulo 3 y en algunos versículos de los otros capítulos que hablan de la creación, se refiere a ella simplemente como la mujer. ¿Quién fue ella? Eva fue la primera mujer de la creación. Por lo mismo, tiene lógica que sea también la primera mencionada en la Biblia. Esposa de Adán, madre de Caín, Abel, Set y también de muchos otros, tanto hombres como mujeres. Debido a que en los primeros capítulos del Génesis parece que los mismos acontecimientos se narran 2 y hasta 3 veces, es difícil hacer una secuencia perfecta del orden de estos. Y podemos crearnos algunas interrogantes. ¿Cuánto tiempo estuvo solo Adán? A la luz de los textos 5:2 y 1:31, sabemos que toda la creación, incluida la mujer, fue terminada el 6º día. Entonces, Adán no estuvo solo más que unas cuantas horas. Y en el 2:20 leemos que él nombraba a todos los seres que veía, pero al parecer lo hacía con una cierta inquietud. No omito decir que esto también ha dado lugar a leyendas, y bastante escabrosas, por cierto.
Pareciera que Adán caminaba por el huerto, esperando encontrar algo o alguien, un qué sé yo que ni él sabía qué era. Esas pocas horas le bastaron para conocer la soledad, para saber que algo le hacía falta, que al parecer no estaba completo. Y he aquí surge la joya de la corona de la creación. Pienso que Dios lo hizo así para que el hombre supiera apreciar lo que le estaba dando. Dios bien pudo hacer al hombre perfecto y completo en sí mismo desde un principio, pero decidió hacer varón y hembra, y más perfectamente decidió que el hombre debía saber que le hacía falta la mujer a su lado. ¿Y cómo fue esta creación? La Biblia nos dice que Dios la creó de la costilla del hombre. Llevó a cabo una cirugía, una operación maravillosa para crear a la mujer, para hacerla surgir en esta tierra, porque en su mente ya estaba. Cuando se refiere a Tes Laot, no pensemos en un hueso seco. La palabra hebrea ha sido traducida como costilla, pero también significa costado. Esto indica que se trataba no solo de hueso, sino de hueso con tejido muscular. Por eso dice Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hueso, que es lo más fuerte del cuerpo, y la carne, que es lo más blando del cuerpo. Adán considera su relación con Eva en ambos aspectos, lo fuerte y lo débil. Esta debió ser la mujer perfecta, al igual que Adán era el hombre perfecto. Ellos no eran bellos según nuestro concepto de belleza, eran perfectos en todo el sentido de la palabra, moldeados en cada detalle con las mismas manos de Dios. Pero como el estudio se trata de Eva y no de ambos, debo referirme a sus facciones especiales. Podemos imaginar el cabello perfecto, sus pestañas y sus cejas esculpidas una a una con toda paciencia y cuidado. Sus medidas, así como el color de su piel y cabello. Ella no era producto de las normas de la genética. Ella fue una escultura viviente. Eva fue también la compañera idónea de Adán. Idónea es que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. Y debemos dejar de pensar en este momento en hombre y mujer. Debemos pensar en la humanidad que Dios estaba formando a partir de aquellos dos seres. En todos los sucesos de la humanidad es necesario un poco de fuerza como un poco de delicadeza. La feminidad y la masculinidad creada en aquella primera pareja es y seguirá siendo la base de la humanidad. En aquel momento de la creación no fue creada tan solo una mujer adecuada para un hombre. Fue creada la humanidad, la raza humana con sus altas y bajas como lo es hasta el día de hoy. Todo se desarrollaba en la forma perfecta. En el capítulo 1:27 en adelante podemos ver cómo Dios los bendijo por igual. A ambos les dio la tarea de sojuzgar la tierra y señorear sobre todo lo creado. En el principio de la creación vemos una igualdad absoluta. Uno no era súbdito ni sirviente del otro. Adán y Eva eran complementados el uno con el otro. No era Adán sin Eva y no era Eva sin Adán. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la creación y la transgresión. No sabemos cuánto tiempo duró la perfección de la humanidad. Respecto a los acontecimientos de Génesis 1 al 5, podemos hacernos muchas interrogantes y cada una es perfectamente lógica y aceptable. Por ejemplo, si el mal ya existía, sabemos que la rebelión de Satanás en el cielo ya se había dado. Entonces, ¿por qué Dios no limitó el acceso de Satanás a los seres humanos? ¿Por qué Dios le permitía a Satanás pasear por el huerto?
Porque Dios les previno respecto al árbol del bien y del mal, pero no les previno respecto de Satanás. Es más, ¿por qué Dios plantó aquellos árboles al alcance de los humanos? Preguntémonos también, si Dios se valía del hombre para que labrase y cuidase el huerto, ¿quién lo cuidó después de su salida? ¿De verdad Dios necesitaba a alguien cuidando de aquel huerto? Y tengo muchas más preguntas. ¿Cómo sabía Adán lo que era dejar padre y madre si él no los tenía? ¿Había hijos antes del pecado? Si lo sabía, ¿qué pasó con ellos? Si no lo sabía, ¿cómo iba a saber Eva lo que era parir hijos con dolor si no lo había hecho sin dolor? Y como última gran pregunta por el momento, ¿por qué Satanás no les instó a comer primero del árbol de la vida y después del bien y del mal? Lo único que tengo es la palabra de Dios que me dice que a Dios le pareció que todo lo que había hecho y como lo había hecho era bueno. Y así pasó algún tiempo, a lo mejor mucho, a lo mejor poco. A lo mejor en la presencia de Dios el tiempo no transcurre igual que sin él. Y de repente llegó el pecado. Satanás utilizó a una serpiente para persuadir a Eva para que comiera el fruto prohibido, es decir, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también respecto a este acontecimiento, que muy seguramente todas conocemos muy bien, hay ciertas preguntas y puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué hacía Eva lejos de la cobertura de su esposo? ¿Por qué Adán no la estaba cuidando? Preguntamos a veces. En defensa de ambos, tengo que decir que uno no era cuidador del otro. Ambos recibieron igual bendición e iguales responsabilidades en el versículo 28 del capítulo 1. Adán no tenía por qué estar supervisando a Eva. Ambos andaban por ahí haciendo lo que Dios les había encomendado. Eran individuos diferentes y pensar en Eva como un apéndice de Adán nos hace crear razonamientos fuera de lugar. Luego nos preguntamos por qué Eva escuchó las palabras de un feo animal. Fijémonos que ella no sabía lo que era feo, lo que era una astucia ni un engaño. Ellos se relacionaban entre sí y con Dios de una forma completamente auténtica y transparente. No tenía por qué sentir desconfianza de nada ni de nadie. He escuchado decir también que el gran problema fue que ella no tuvo una madre que la educara y aconsejara. No puedo estar más en desacuerdo con ese pensamiento. Ella tenía una relación personal con Dios mismo. Si tenía preguntas, ¿quién las había de responder mejor que el mismo Dios? Además, Adán tampoco tenía parientes que le orientaran. Esto, a más de ser una desventaja, podía haber sido la mejor de las cualidades. Nada en su pasado que les estorbara, le traumara o le hiciera querer hacer las cosas de forma diferente. Lo cierto es que había algo en Eva que llamó la atención de la serpiente, algo de lo que ni ella era consciente. En el capítulo 3, versículo 3, leemos que Eva estaba perfectamente clara. A lo mejor ella sabía que era la muerte. Dios ya les había explicado. Y ella respetaba el árbol sin ninguna dificultad. Y el pecado no se encuentra en haber hablado con la serpiente, en haber visto el árbol, ni en tocarlo. El pecado se manifestó en el momento en el que Eva dudó de que lo dicho por Dios era cierto. Capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eva escuchó estas palabras con los ojos bien abiertos y Satanás pudo leer esos ojos. Ese momento de curiosidad que dio cabida a más conversación. Y Satanás da la estocada final. 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Al escuchar estas palabras, vio al árbol de una manera diferente. Este le daba la oportunidad de ser como Dios. Satanás usó en Eva la misma sensación que a él lo había cautivado, ser como Dios. Tocó la vanidad, la incomodidad con el ser, y entonces surgió el querer ser y la constante inconformidad que nos persigue hasta el día de hoy y seguirá castigando a la humanidad. Nunca seremos como Dios, pero nunca estaremos conformes con lo que somos. Para desgracia de Eva, la primera noción del bien y del mal que tuvo fue la misma de saber que en aquel momento había hecho mal. Y he aquí los pasos de la caída que debemos evitar en nuestras vidas. No nos detengamos a conversar con el pecado. No creamos que le convenceremos. Es mejor alejarnos a la primera insinuación. Luego de escuchar, Eva se volvió a ver el árbol y le pareció agradable, codiciable para alcanzar sus fines, y finalmente extendió su mano para tomarlo. Luego de extender su mano, comió de él. Así es el pecado. Va poco a poco tomando control de los sentidos, hasta que llega el momento de compartir el pecado como lo hizo Eva. En estas pocas palabras no se nos dice que ella caminó un trecho para llegar a Adán. No nos dice que él llegó a ella. Parece que ambos estaban en el mismo lugar y momento, y que ella mordió aquel fruto e inmediatamente extendió su mano para compartirlo con su amado. Y antes de continuar con Eva, me voy a referir al fruto, el cual, por cierto, no era una manzana como comúnmente hemos acostumbrado a pensar. Esta idea se debió a un error de las traducciones originales, que fue alimentada por la escasez y sobrevaloración que se ha dado a algunas frutas en diferentes territorios. En aquellos lejanos países son mucho más apetecibles frutos como la granada y el higo. Así que en la manera de lo que nos sea posible, vamos a dejar de decir la manzana. Y continuamos contemplando la escena de la caída. Eva no fue consciente de pecado antes que Adán. Así que ella le ofreció el fruto a Adán con la convicción de que Dios les había ocultado información, según el versículo 7 del capítulo 3 que estamos leyendo. Sus ojos fueron abiertos al mismo momento y tuvieron conciencia de pecado. ¿Por qué comió Adán del fruto? ¿Por qué no dejó que Eva se enfrentara por ella misma a Dios? Posiblemente porque Adán conocía la soledad y tuvo miedo de ella. Adán pensó que su deber era sufrir el mismo destino que Eva, así que conscientemente se sometió a la invitación de su mujer. Pero no todo es malo. Hay algo que rescatar en este momento. Al verse desnudos, ellos no se quedaron a lamentarse. El pasaje dice que se hicieron delantales. A pesar de ser un esfuerzo burdo por esconder su desobediencia, es también una característica que nos identifica hasta el día de hoy. Espiritualmente sabemos que los intentos del hombre por tapar su pecado han sido inútiles desde el principio, pero esos delantales fueron la primera creación de los seres humanos. Desde aquel día hasta hoy, la humanidad va de invento en invento sin parar ni un segundo. Al igual que en aquel momento Dios solucionó el problema de su vestido, solucionó también el problema del pecado. Esto no tendría fin hasta que el Señor Jesucristo fuera sacrificado para cubrirnos. Simbólicamente, aquel primer vestido hecho por Dios era el vestido de Cristo que debemos llevar hoy. Lo que pasó en el versículo 10 es también lo mismo que pasa con el pecado hasta el día de hoy. Al tomar conciencia de pecado, el hombre intenta cubrirse por sí mismo. Al oír la voz de Dios, lo primero que siente es miedo y su instinto primario es esconderse. Y como seguimos haciendo hasta hoy, echar la culpa al otro y al otro antes que a nuestra propia debilidad.
Dios castiga a la humanidad y maldice a la serpiente. No maldice a la humanidad, porque ya anteriormente la había bendecido en el 1:28. Y Dios no va en contra de su misma palabra. Enemistad con la serpiente, dolor en las preñeces y parto, y lo que más nos hace patalear. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ambos fueron castigados por oír a otros antes que a Dios. La mujer escuchó a la serpiente y Adán escuchó a su mujer. Ese fue el pecado. Y debemos tener mucho cuidado de lo que oímos ahora mismo, porque como fue al principio, sigue siendo. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Así que abramos muy bien nuestros ojos para cuidar lo que estamos oyendo. La sentencia sobre Eva ha sido mal interpretada tanto por hombres como por mujeres a lo largo de la historia. Y así nosotras mismas renegamos contra ella por haber cedido ante la tentación. Como que si hubiéramos sido nosotras, la cosa hubiera sido diferente. En aquella sentencia venía también la más grande promesa de la humanidad. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Por ella entró el pecado, es cierto, pero Dios fue tan misericordioso y amoroso que permitió que la solución a aquel pecado también surgiera de ella. Después de este oscuro acontecimiento, Eva fue una mujer dócil y obediente, no a Adán, sino a las palabras de Dios. Esa misma obediencia es la que debemos mostrar nosotras. Cuando conocemos la palabra de Dios, nos sometemos a ella sin temor. La explicación del sometimiento que Dios mandó y de la degeneración que se ha hecho de éste es motivo de otros estudios, interpretaciones, indignación y reclamos, en los que por respetar el tiempo no voy a ahondar. La conclusión de la vida de Eva es que comprendió y declaró que por voluntad de Jehová he adquirido varón, y porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, eran sus palabras. Ella sabía con plena certeza que todo sucedía por la voluntad de Dios y bajo su cuidado. Fue la primera mujer en todo, en sentir un bebé en su vientre y también en ver morir a un hijo. Ella empezó a morir al momento de atender la insinuación de la serpiente, pero no podía entender el verdadero peso de su acción si no lo veía ejecutado en otra persona. Uno no sufre su misma muerte si ésta llega sin haberla visto primero en otros. Cuando Eva supo a su hijo muerto, comprendió la irremediable trascendencia de su pecado. Su dolor fue tan grande que hasta el día de hoy el hecho de que una madre pierda a su hijo no tiene nombre. Para concluir, en la vida y las acciones de Eva, comprendamos que desde el comienzo Jehová nos otorgó el libre albedrío, que consiste en que podamos tomar nuestras propias decisiones. Dios no hizo robot ni esclavos sin razón. Adán y Eva eran perfectos, no tenían ningún pecado. Pero cuando mordieron el fruto prohibido, se apartaron de la presencia del Señor por su desobediencia. Pero tengamos la certeza de que como fue al principio, así será al final. En el cielo nuevo y la tierra nueva conversaremos con Dios frente a frente, en la misma forma en que lo hacían Adán y Eva en el huerto, con la diferencia de que no habrá más posibilidades de que Satanás y la muerte actúen, porque ellos habrán sido echados al fuego eterno. Y aquella condición que alcanzaremos será para la eternidad. Que este sea nuestro consuelo. Así concluimos nuestro estudio el día de hoy. Espero que no solo veamos en aquella primera mujer lo malo que fue,
sino que apreciemos la salvación que también por ella disfrutamos y por supuesto la perfección que vendrá. Muchas gracias por escuchar, miles de bendiciones, hasta pronto si Dios nos lo permite.